Este chef agarra una langosta fresca de Boston y la coloca sobre la tabla. Luego corta la cabeza de la langosta con un cuchillo. Luego comenzó a quitar hábilmente las pinzas de las langostas, cortando todo el cuerpo de la langosta en 8 trozos. Todos no pudieron evitar sentir curiosidad. Luego, el chef agregó las cabezas de langosta a la olla de sopa. Luego fríe la cola de camarón en mantequilla hasta que la cáscara esté crujiente y la carne del interior quede suave y deliciosa. En ese momento, un asistente trae una bandeja negra y coloca algunas piedras encima. El chef ve todo listo y procede a colocar cuidadosamente las porciones de langosta recién cocinadas en las piedras. Pero aún no ha terminado. Añade una sospechosa salsa negra sobre las piedras. Luego decora con algunas hierbas caras alrededor. Luego freír las colas de langosta en mantequilla hasta que estén crujientes. La carne interior se vuelve deliciosa y suave. Luego, el chef invitó a los ricos a disfrutar de algo muy incomprensible para ellos, al no ver utensilios para comer. El chef les instruyó que usen las manos. En ese momento, el rico ya estaba tan hambriento que no podía esperar más. Estaba a punto de tomar un bocado para disfrutarlo, cuando el chef le indicó que se detuviera como un perro entrenado. Le pidió que probara la salsa negra antes de comer. El rico solo pudo impacientarse y mojar un poco la salsa. Pronto como probó un bocado, descubrió que su sabor era delicioso. Luego mojó más salsa y comenzó a comer con avidez. Esta escena hizo que el chef esbozara una sonrisa extraña. ¿Por qué querría humillar a alguien tan rico? Es porque cuando Paul era pequeño, era el hijo de la criada. Ver al joven amo comiendo huevos de codorniz con sal, despertó su curiosidad sobre esas costosas semillas negras. Esa misma noche Paul fue a buscar los huevos de codorniz. Sin embargo, fue sorprendido por el joven amo que pasaba por allí. Tan pronto como Paul estaba a punto de abrir la caja, el jefe gritó acusándolo de robar comida. El grito repentino también hizo que Paul se sobresaltara y dejara caer el frasco de huevos de codorniz. Debido a esto, la madre de Paul fue regañada por la dueña y le descontaron medio año de salario. Al presenciar a los ricos humillarse a sí mismos y a su madre de esa manera, esa escena también sembró en el corazón de Paul la semilla del odio. Luego, mientras limpiaba los huevos de codorniz del suelo, decidió probar uno por curiosidad, pero se sorprendió al descubrir que el sabor de los huevos de codorniz era muy desagradable. Resulta que comer este tipo de alimento era solo para mostrar estatus entre la élite adinerada. Así que para vengarse de los ricos, después de ascender, Paul se convirtió en un chef. Esta chica es una chef actual que nunca ha recibido formación, pero de forma natural logró hacer un pho sao delicioso que todos elogiaron. Ese día, un cliente de repente pidió un tazón de pho sao. Él probó un bocado y pagó de inmediato. Luego se acercó a la chica. Le entregó una tarjeta de presentación invitándola a unirse a la empresa. Él sintió que el talento de ella aquí era realmente desaprovechado. Desde entonces, Aoi curiosamente buscó el nombre del restaurante en la tarjeta en línea, y así descubrió que era el restaurante Unger, el mejor del país. Numerosos funcionarios de alto rango y personas adineradas se enorgullecen de comer aquí. Los clientes deben hacer fila durante años para poder comer. La cocina es la mejor del país. Al día siguiente de abrir Aoi su negocio, el cliente de ayer estacionó su lujoso auto justo frente a la entrada. Aoi se sintió conmovida al ver esto. Ella no quería vivir una vida sin futuro, por lo que aceptó la invitación de él y subió al auto. Luego la llevaron a un edificio de lujo, y luego la guiaron a la cocina interior para prepararse para la entrevista. Aoi se sintió conmocionada por la escena interior. El calor de la cocina no era nada malo. De hecho, la cocina estaba tan limpia que brillaba. Justo después, un grupo de cocineros entró, parándose en fila de manera ordenada. Además, hoy no solo Aoi vino a la entrevista, también había un competidor graduado de una escuela de cocina profesional. Aoi se dio cuenta de que no era rival, así que decidió retirarse discretamente. Pero en ese momento Paul también apareció lentamente. Antes de que Aoi pudiera reaccionar, Paul anunció que el tema de la entrevista sería arroz frito. El chico inmediatamente se rió al escuchar esto porque para él este plato era demasiado simple. Sin embargo, Paul lo miró con desdén, lo que lo avergonzó. Luego, cuando les tocó elegir ingredientes, Aoi solo eligió una sartén bastante común. El chico no pudo evitar burlarse al ver que Aoi eligió mariscos frescos y platos acompañantes coloridos. Incluso el arroz es arroz recién cocido. Pero Aoi eligió arroz sobrante de la noche anterior y 2 huevos normales. Además, ella solo hizo un plato de arroz frito con huevo más normal imposible. Luego 2 platos de arroz frito con burbujas fueron llevados a la mesa. Al verlos de inmediato se notaba que el plato del oponente parecía mucho más sofisticado. Justo cuando Aoi estaba aburrida y pensaba que sería eliminada, Paul ni siquiera se molestó en mirar el arroz frito del otro chico. Él directamente metió una cucharada de arroz frito con huevo de Aoi en la nariz de la persona. Luego le ordenó al chico de al lado que se fuera inmediatamente. Él escuchó eso y se enfureció inmediatamente. No podía creer que este simple arroz frito con huevo pudiera vencer a su arroz frito de mariscos. Él enojado interrogó a Paul sobre por qué lo eliminó sin siquiera probarlo. El resultado fue que Paul perdió inmediatamente. Paul no quería escuchar más tonterías. Directamente sacó sus cosas y le indicó que se fuera. Después de que el chico se fue, Paul reveló lentamente el motivo de su eliminación. Resulta que el tono estaba equivocado desde que pensó que graduarse de una escuela de chefs profesionales lo hacía invencible. Según la observación de Paul,
el arroz frito que él hace es solo una comida teórica y sin alma. Después de que el chico se fue, Paul reveló lentamente la razón por la que lo despidió. Además, Paul también cometió un error fatal. Para freír arroz, debes elegir arroz que se deja durante la noche para que quede delicioso. El arroz fresco que Paul eligió, pensando que era de alta calidad y hermoso, estaba claramente equivocado desde el principio. Aunque al final pudiera hacer un delicioso arroz frito, todavía perdería. Entonces el ROI ganó en esta entrevista. Luego Paul le preguntó a ROI por qué quería trabajar en ese restaurante. Quiero ser excepcional. Paul sonrió satisfecho al escuchar eso. Luego, acercó su nariz a ROI y de inmediato olió el olor a comida callejera. Además, Paul cometió un error fatal. El arroz para freír debe ser el arroz sobrante de la noche anterior para que quede sabroso. ROI solo podía obedecer obedientemente, pero también estaba muy curiosa de cómo Paul podía olerlo. Después de bañarse, ROI también se cambió al uniforme de cocina del restaurante Hanger. Esta vez el restaurante también recibió una solicitud especial. Organizarán una fiesta de cumpleaños para un general. El tema de esta fiesta es sangre y carne. Luego Paul sacó un trozo de carne de res Wagyu A5. Lo sorprendente fue que le dijo a ROI, que acababa de llegar, que se encargara de esta carne de primera calidad. Así que ROI ganó completamente esta entrevista. Pero esto es extremadamente difícil para alguien nuevo como ROI. Paul también le recordó especialmente que no debía cocinarla demasiado. En este momento, ROI solo pudo morder valientemente, levantando lentamente el cuchillo. Justo cuando estaba a punto de cortar, Paul dijo que era demasiado grueso. ROI cambió la posición, pero Paul aún no estaba satisfecho. ROI solo puede ajustar continuamente el cuchillo, pero cuando ella intenta cortar, Paul le recuerda que no debe cortar la carne en trozos y lanzar directamente las rebanadas de carne que acaba de cortar. ROI tiene que intentarlo de nuevo. Al ver el aspecto desordenado de ella, Paul le recuerda constantemente. A él no le gustaba pedirle que se bañara para eliminar el olor a pescado. Ella no tenía otra opción más que cortar a su manera. Pero hacerlo así enfureció a Paul, golpeando la mesa. El señor ROI terminó y le dijo que continuará, pero ella siguió haciendo lo que quería. En ese momento, Paul estaba tan enojado que gritó. Él levantó un trozo de Wagyu y le preguntó si sabía cuánto valía esta carne. Sin embargo, al final, ROI también logró cortar algunas rebanadas de carne. A continuación viene la parte de saltear que ella hace mejor. Pero apenas había volteado algunas, cuando Paul le quitó la sartén y las tiró. Su novio cocinó la carne demasiado. La carne de Wagyu necesita cocinarse hasta que esté tierna en la boca, por lo que controlar el fuego es muy importante. Después ROI falló repetidamente. Cada vez que cocinaba, Paul la tiraba. Pero repetir esto tantas veces hizo que ROI también dudara de sí misma. Finalmente Paul se fue decepcionado. Y ROI también se sintió molesto y lloró. Ella nunca había sido tratada tan duramente. ROI estaba a punto de renunciar. Pero cuando ella se enfadó y se dirigió decididamente hacia la puerta de salida, ella recordó y se sintió indiferente. Luego regresó a la cocina y encendió el fuego. En ese momento, en sus ojos no había determinación. Repitiendo una y otra vez, incluso cuando se quemó el brazo, ella no se rindió. Cuando los otros chefs se fueron a medianoche, Aoi fue la única que se quedó en la cocina. Ella continuó cocinando en la oscuridad. Al día siguiente, cuando todos llegaron a trabajar, descubrieron que Aoi se había desplomado exhausta en el suelo para dormir. En ese momento Paul también regresó a la cocina, y Aoi se levantó. Le declaró a Paul con mirada decidida que nunca se rendiría. Esta vez Aoi realmente no decepcionó a Paul, ya sea controlando la temperatura o el tiempo, Aoi lo hizo todo perfectamente. Después de que ella terminó de cocinar, Paul levantó lentamente el trozo de pollo frito. Si miras de cerca, verás el trozo transparente. Luego mételo en la boca y disfruta lentamente. Aunque Paul no dijo nada, en realidad en su corazón reconoció a Aoi. Luego Paul y todos se vistieron y se prepararon para salir. Aoi miró sus manos llenas de quemaduras, y en un instante toda la amargura se convirtió en lágrimas de felicidad. Finalmente, ella demostró su habilidad. Inmediatamente después, fueron a la fiesta de la alta sociedad. Primero, Aoi comenzó a cocinar pollo frito para todos. Sosteniendo la sartén con una mano y controlando el fuego, impresionó a los invitados con elogios. Todos aplaudieron entusiasmados para Aoi. Estar frente a la admiración de todos los invitados también fue una experiencia nueva para Aoi. Pero el pollo frito es solo el comienzo de este plato. Después los asistentes colocaron una capa de salsa roja brillante como la sangre en el plato, realzando aún más la ilusión de la sangre. Luego colocaron la pieza de carne en forma de cilindro encima, presentando perfectamente el tema de la sangre y la carne de este plato. Luego, los distinguidos invitados comenzaron a probar este exquisito plato. Cada bocado se siente delicioso. Nunca habían probado algo tan delicioso. Incluso hubo alguien que, sin importar la apariencia, se chupó toda la salsa del plato. Después de la fiesta, Paul recibió elogios de todos. Pero en ese momento no se dio cuenta de que un comensal conocedor le entregó a Aoi una tarjeta verde, diciendo que ella podría abrir su propio restaurante. Pero Aoi no aceptó esta invitación. Todavía quiere trabajar con Paul para aprender más. Luego Paul la dejó hacer las tareas menores. Aoi no entendía por qué no le permitían hacer el trabajo principal. Luego Paul le dijo que fuera a cortar verduras. Pero aunque Aoi lo intentó con todas sus fuerzas,
Paul seguía criticándola por no ser lo suficientemente rápida. No fue hasta que se cortó la mano que se detuvo. Fue entonces cuando Aoi se dio cuenta de que estaba muy por detrás de los demás. A partir de entonces Paul comenzó a ignorarla, sin importar cómo se comportara. Aoi realmente no podía soportarlo. Para ser reconocida nuevamente, ella investigó y diseñó un nuevo plato, pero cuando le ofreció probarlo a un colega, Paul entró de repente, viendo a alguien fumando. El señor Ben presionó la cabeza de esa persona, y luego le metió sopa con tabaco en la boca. Paul valoraba mucho su reputación, no quería cometer ningún error, pero sus acciones también estaban causando cada vez más descontento entre los antiguos empleados. Aún así, Paul no se preocupaba en absoluto. Despidió a todos los que no estaban de acuerdo. Debido a que el equipo carecía de personal, Paul tuvo que nombrar a una persona a cargo de reemplazo. Muy pronto recibieron un nuevo pedido. Pero esta vez el cliente no era una persona adinerada, sino una familia común de 3 personas. Pero cuando todo el equipo se preparaba para llevar la sopa a los clientes, Paul decidió tirar la sopa directamente. En ese momento era demasiado tarde para hacer otra cosa, así que Paul Ben usó condimentos de fideos instantáneos para hacer la sopa. Oi quedó muy conmocionado al ver eso, pero a pesar de la tensión al servir la comida, los clientes no notaron nada fuera de lo común. La razón por la que Paul tiró la sopa preparada es porque la niña era alérgica a los mariscos, pero un empleado anterior agregó camarones a la sopa. Paul pensó que él estaba tratando de arruinar su reputación, así que descargó toda su ira en él. En ese momento, la empleada anterior también estaba muy molesta. Tomó el cuero que tenía a su lado y apuñaló a Paul en el estómago. Paul resultó gravemente herido y fue llevado inconsciente al hospital de emergencia. Sin embargo, al vivir normalmente de manera fría e indiferente, después de recuperarse, nadie vino a visitarlo. Pero afortunadamente, alguien que no prestó atención a la cara de Paul llevó su sopa casera para visitarlo. Paul se conmovió al ver esto, por lo que reveló la razón por la que se convirtió en chef. Además, cuando era joven, Paul solía ser menospreciado por los ricos. Ella todavía quiere trabajar bajo la autoridad de Paul, para poder aprender más. Por lo tanto, a partir de entonces, Paul juró vengarse de los ricos usando la comida. Poco después, las noticias informaron que la familia de esas 3 personas había fallecido. Resulta que ese hombre de mediana edad debía una gran cantidad de dinero. Así que decidió visitar a los señores de la tela. Antes de morir, quería que su familia disfrutara de la mejor comida del mundo. Así que reservó el restaurante Hunger para servirles. Hoy recordó cómo Paul los engañó con una sopa instantánea. Los valores de una persona pobre como ella colapsaron inmediatamente, y ya no admiraba a Paul. Luego, en una fiesta en la montaña, hoy abandonó por completo la idea de seguir a Paul. Esta vez vio al rico cazando animales raros para satisfacer su vanidad. Paul rápidamente subió a buscar los órganos del ave. Hoy preguntó a su colega. ¿No es eso contrario a la ley? Pero su colega respondió que solo se encargaban de cocinar, no de matar. En ese momento, Paul le dijo a Oi que la comida es solo comida. Ella pensaba que este pájaro valía más que un pollo. Si solo comemos pollo y cerdo, no habrá nuevas recetas. Decir esto no tiene que ver con la comida, sino con la ley. Sin rodeos, Paul le dijo a Aoi que si no lo aceptaba, nunca sería chef. Al escuchar eso, Aoi de inmediato dijo que no lo haría más. En ese momento, recordó al cliente gourmet que la había elogiado antes, así que decidió llamarlo sin dudarlo. Por lo tanto, el cliente gourmet le abrió un restaurante llamado Flame. El negocio del restaurante también prosperó gracias a la habilidad de Aoi para controlar el fuego. Pero ese día, Aoi y Paul recibieron una invitación de otro cliente gourmet. Finalmente ella pudo competir con él. Cuando las celebridades adineradas aparecieron, Aoi también comenzó a cocinar con destreza. Esta técnica innovadora atrajo de inmediato la atención de muchos clientes. Por lo tanto, Aoi presentó el plato que había preparado para el anfitrión, llamado Río Nuevo de la Prosperidad. Después de hablar, miró a Paul al otro lado. En ese momento, el anfitrión probó lentamente la comida en su boca. El excelente sabor también le hizo sonreír satisfecha. Inmediatamente después, todos elogiaron entusiasmados. Pero justo cuando Aoi estaba triunfando, la habitación de repente se volvió roja. Luego, la mitad de la vaca en el aire descendió lentamente. Paul sacó un cuchillo largo, y cortó fuertemente varias veces en la pieza de carne de res. Luego le puso salsa, espolvoreó especias en la piel, y finalmente Paul encendió el fuego debajo. Inmediatamente después, medio ternero comenzó a arder. Esta escena dejó a todos conmocionados. La carne de res asada se cocinó rápidamente. Paul colocó los utensilios afilados en la mesa. Luego le dijo al anfitrión que era un banquete de sacrificio. Luego cortó el trozo de carne de res más delicioso para el anfitrión de la fiesta, y lo puso en la boca de ella. Las personas alrededor también se apresuraron a empezar a comer ansiosamente. Aoi observó la escena y luego comenzó a preparar el segundo plato. Rápidamente captó la atención del anfitrión. Todos miraban curiosos a Aoi. Rápidamente terminó de preparar un plato de fideos pho. En su mente solo pensaba en el sabor de la felicidad, al compartir una comida con sus familiares. Quería usar este plato de fideos pho tan común con sabor a infancia, para despertar los recuerdos más puros sobre la comida en el corazón de todos. Los invitados que probaron los fideos pho,
también sintieron como si estuvieran comiendo en casa. Oye, Paul trajo otra taza de sopa transparente. Aoi reconoció de inmediato que era la misma sopa condimentada como la vez anterior. Pero los invitados aún no dudaron en probarla. Cuando el anfitrión de la fiesta prueba la sopa de Paul, sabe como si estuviera probando la mejor comida del mundo. Luego Paul se acerca a Aoi y le dice que esta es la última lección que le enseñará, aunque la comida que ella prepara sea deliciosa. Ni importa cuán hermosa y creativa se vea. Nunca podrán superarme porque lo que quieren es fama y posición. En ese momento, varios policías irrumpen desde afuera y todos los invitados reciben la noticia. Resulta que las noticias mostraron un video de Paul preparando una rara especie de animal. Esto hace que todos no puedan creer en sus propios ojos. Luego, la policía arresta a Paul. Al final todos entienden que la verdadera delicia es compartir la comida con sus seres queridos. Este es todo el contenido de la película Khao Kat Tan Kong. ¿Les parece buena esta película? Si les gusta, comenten con el número 1. Si crees que es normal, entonces comenta el número 2. Gracias por seguir interesados. Hola y hasta la próxima.